ángulos. Vamos a ver un ejemplo. Empezamos con un ejemplo sencillo. Nos dan este diagrama donde nos dicen de datos que el ángulo central mide 70 grados. No le están poniendo nombre, aquí simplemente nos están diciendo, este ángulo central mide 70 grados. ¿Qué nos están pidiendo calcular? Calcular el arco AC y calcular la medida del ángulo B, que vendría siendo esta. ¿Qué vamos a hacer el procedimiento? El arco AC, pues vemos que es el arco de este ángulo central. Y ya aprendimos que el ángulo central mide lo mismo que el arco que lo forma. Entonces aquí ponemos, el arco AC es igual a la medida del ángulo central. ¿Cuánto nos están dando de datos que mide el ángulo central? 70 grados. Entonces automáticamente ya tenemos que el arco AC mide 70 grados. Ahora vamos a calcular el ángulo B. Para calcular el ángulo B primero lo tenemos que definir. Tenemos que identificar si es ángulo central inscrito o semi-inscrito. En este caso es un ángulo inscrito. Está formado por dos cuerdas y tiene su vértice sobre la circunferencia. La ecuación del ángulo inscrito es el arco que lo forma entre dos. ¿Cómo detecto el arco que lo forma? Sigan siempre las cuerdas. Yo sigo la cuerda, termina en el punto A. Yo sigo la cuerda, termina en el punto C. Entonces el arco se forma desde el punto A hasta el punto C. Entonces aquí lo podemos ver. Arco AC entre 2. Sustituimos. El arco AC vale 70 entre 2. Entonces el ángulo B vale 35. Seguimos con este otro ejemplo. ¿Cuáles son los datos? Nos dice que el segmento AB es un diámetro. Esta línea que ustedes observan sobre la A y la B significa segmento, a diferencia de esta curvita que significa arco. Nos dice que el segmento AB, o sea, toda esta línea, es un diámetro. ¿De qué nos sirve esa información? De mucho. Un diámetro parte a la circunferencia a la mitad. Entonces ya sabemos que desde el punto A hasta el punto B van a ser 180 grados. Toda la circunferencia es 360. Entonces ya sabemos que de aquí a aquí 180 y de aquí para acá los otros 180 grados. ¿Qué otro dato nos dan? Nos dicen que el ángulo A, que es este, vale 20 grados. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular todos los arcos que se forman. El arco AC, el arco CB y el arco AB. Nos piden calcular el ángulo B, el ángulo C y el ángulo O, que es hacia acá abajo. Vamos a empezar. Primero, muy importante, siempre calculamos primero la medida de todos los arcos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la información que nos dan en los datos. Si nos están diciendo que el segmento AB es un diámetro, entonces automáticamente nosotros deducimos que el arco AB, ¿cuánto va a medir? 180 grados. ¿Por qué? Porque el diámetro parte a la mitad a la circunferencia. Vamos a calcular el siguiente. Los otros 180 grados van a estar repartidos entre A y C y entre C y B. ¿Cómo vamos a saber cómo repartirlos? El ángulo A nos va a ayudar. El ángulo A nos están diciendo que vale 20 grados. Y detectamos, el ángulo A es un ángulo inscrito, está formado por dos cuerdas. Entonces, fíjense bien, ya identifiqué que el ángulo A es un ángulo inscrito. El ángulo A se forma por el arco, sigo toda la cuerda, llego hasta C, sigo toda la cuerda, llego hasta B. Se forma por el arco BC. Y como es inscrito, la medida se divide entre 2. Sustituimos, el ángulo A vale 20 y ahora vamos a despejar el arco BC. Está dividiendo, pasa multiplicando, entonces el arco BC vale 40. ¿Cuánto vale el arco AC? Pues ya lo deducimos. Si la suma de los tres arcos nos tiene que dar 360, entonces el arco AC lo vamos a deducir haciendo la diferencia. Entonces vale 100. Siempre la suma de mis tres arcos me tiene que dar 360. Una vez que ya calculé todos los arcos, ahora voy a calcular los ángulos.
¿qué es lo que tengo que hacer primero? Tengo que definir todos los ángulos y después sustituir. Defino. Ángulo B. El ángulo B, su vértice lo tiene sobre la circunferencia y está formado por dos cuerdas. ¿Qué arco lo forma? Lo forma el arco AC. Y se divide entre dos porque es un ángulo inscrito. Ángulo C. El ángulo C otra vez es un ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque se forma por dos cuerdas. ¿Qué arco lo forma? Lo forma desde el punto A hasta el punto B. Lo forma el arco AB y se divide entre dos porque es un ángulo inscrito. El ángulo O. El ángulo O, aquí tengo el vértice en el centro, sigo su radio, llego al punto A, sigo su radio, llego al punto B. Entonces, el ángulo O se forma con todo el arco AB. Y la medida se queda completa porque es un ángulo central, no se divide entre dos. Entonces, una vez que ya tengo definidos los ángulos, ya solamente falta sustituir. Sustituimos cada medida de cada arco y obtenemos nuestras medidas finales. Ángulo B, 50 grados, ángulo C, 90 grados, ángulo O, 180 grados. Vamos a ver un último ejemplo. ¿Qué nos dan de datos? Nos dicen que el segmento AC es un diámetro. Nos dicen que el arco AB vale 70 grados. ¿Qué nos piden calcular? Nos piden calcular el resto de los arcos y todos los ángulos. Ángulo A, ángulo B, ángulo C y ángulo O. Vamos a empezar. Primero calculamos todos los arcos. Ya tenemos que el arco AC va a valer 180 grados. ¿Por qué? Porque AC es un diámetro. 180 grados. Ya nos dan la información, un dato proporcionado, que el arco AB vale 70 grados. Entonces, calculamos, restando a 360, el arco BC. La suma de los tres arcos nos tiene que dar 360. Ya calculamos los arcos. Ahora vamos a definir los ángulos. Empezamos. El ángulo A tiene su vértice en el centro, está formado por dos radios. Entonces es un ángulo central. Como es un ángulo central, es igual al arco que lo forma BC. Aquí lo tenemos. El ángulo B, ojo con este ángulo. Este ángulo B no es un ángulo inscrito. ¿Por qué? Este ángulo está formado por una cuerda y por un radio. Entonces, este ángulo B no es ni inscrito, ni semi-inscrito, ni central. ¿Qué es lo que vamos a tener que utilizar aquí? Aquí vamos a utilizar entonces la propiedad del triángulo. El ángulo B es parte de un ángulo interno que se forma aquí de este triángulo. Ojo con eso, no se vayan a confundir. No se vayan a ir con la finta de que el ángulo B es un ángulo inscrito porque tiene su vértice sobre la circunferencia. Recuerden que para que sea inscrito se tiene que formar por dos cuerdas y este se está formando por una cuerda y un radio. Seguimos, ángulo C. El ángulo C sí es inscrito, se forma por dos cuerdas, su arco es el arco AB y lo dividimos entre dos. Y el ángulo O es un ángulo central que se forma por dos radios y con el arco AB. Ya que están definidos, entonces ahora simplemente sustituimos. ¿Cuánto vale el arco BC? 110 grados. ¿Cuánto vale el arco AB? 70 entre 2, 35. ¿Cuánto vale el arco AB? 70. Y aquí en el triángulo restamos 180 menos la medida del ángulo A y la medida del ángulo C y obtenemos que el ángulo B vale 35. Gracias.